El informativo presenta el tema de la semana. Para sacar adelante las reformas que se pretenden en el Pacto por Tabasco, tiene que existir un trabajo colectivo, y es que el problema principal está en el Congreso del Estado. Así lo declaró el maestro en educación y articulista Ricardo León Carabeo, en el tema de la semana que desarrolla el programa radiofónico El Informativo, titulado Pacto por Tabasco. Yo lo veo muy flojo, institucionalmente muy flojo. El Pacto por México, la secuencia es las fuerzas políticas nacionales, a la par de que van corriendo las inconformidades de la elección por el triunfo de Enrique Peña Nieto, se va trabajando paralelamente y con mucha madurez política diversos actores, ¿no? Los presidentes de los partidos políticos en su momento y también el propio presidente electo. En el caso de Tabasco no le ponen técnicamente el Pacto por Tabasco, le llaman acuerdo político, pero pues finalmente eso es. Me parece que tiene una secuencia de trabajos colectivos, como son las mesas que en su momento impulsó el gobernador electo, como es el plan de gobierno y la plataforma electoral de la coalición, y que se deben de tomar en cuenta todas las opiniones políticas o todas las ideas que se tengan que aportar de todos los actores, no solo políticos, también están los empresarios y los que son factores reales de poder del Estado. El Pacto por Tabasco pretende influir o pretende reformar 59 disposiciones jurídicas o crearlas. Actualmente solo han tocado 5. De ese tamaño es la pretensión y de ese tamaño su realidad. Como que deben de revisar el Congreso, y hay algo que yo desde el año 2008 sostengo y lo creo fervientemente. El Estado no va a poder avanzar si no existe una reforma de fondo al Poder Legislativo. El Poder Legislativo no tiene un adecuado trabajo en comisiones, en lo absoluto, no están estructuradas, no están presupuestadas, no basan el trabajo legislativo en la investigación jurídica. Tienen 113, si no me falla la memoria, hay 113 iniciativas, una muy buena parte son las iniciativas del gobernador. Tenemos un gobernador que está muy activo en la actividad legislativa, pero no pasa de 10 actos aprobados, con independencia de todos los actos de trámite que tiene el Congreso. Aquí me estoy refiriendo a las iniciativas de los diputados o de quienes tienen en general facultad de iniciativa. El gran dormido dentro del Pacto por Tabasco es el Congreso del Estado. León Carabeo considera que las reformas requieren de más trabajo. A mí me parece que pretender una reforma como la del acuerdo político por Tabasco, de las magnitudes y de los alcances que ellos quieren, debería de ser más amplia. La lógica de las políticas públicas, que aquí en Tabasco y bueno, en general en México, la mal llaman a veces la política pública a aquellas políticas que surgen del Estado, y no es así. La política pública es plural, implica la participación directa de los sectores tanto públicos como los privados o la iniciativa privada. Debe de ser plural, debe ser gradual, debe ser abierta y debe estar sometida pues a un debate permanente. Esta lógica no se cumple. Aquí los partidos políticos y los actores políticos se reúnen y platican entre ellos las grandes reformas en materia de política electoral, justicia y derechos humanos, economía, transparencia, fiscalización y rendición de cuentas y desarrollo social. Si con esa lógica de no inclusión se pretende plantear un proyecto de largo plazo para el Estado, vamos a estar limitados en algunas cosas. Debe abrirse. Para el maestro, el legislativo necesita una reforma profunda. Por la falta de una reforma. ¿Conviene a lo mejor que el Congreso esté así? Yo creo que no. ¿Orgánica? Necesitan sí, claro. ¿En su ley orgánica? Sí, totalmente. Necesitan tomar esa ley, derogarla, abrogarla en su totalidad y hacer una nueva ley con una dimensión jurídica moderna, basada en metodología para hacer iniciativas de ley, con un soporte técnico para los diputados, que no sean asesores de cada 3 años o de 6 meses o de 2 meses o de 2 años, no sé, que se profesionalice todo el servicio alrededor de los diputados. Los diputados son representantes populares y no tienen obligación de saber cuestiones técnicas, entonces les deben de crear sus áreas técnicas. Están legislando bajo creencia
creo que es así, pues voto, y creo que no es así, no voto, y si está permeado por intereses, entonces no tienes temas de fondo. O sea, hay que voltear a ver al Congreso con un ojo crítico, pero también reformista. Y puso como ejemplo el Poder Legislativo de Jalisco, el cual es totalmente moderno. Que el área de investigación que era ese instituto se renovara a mitad de legislatura con la finalidad de darle estabilidad y que no se convirtiera en una designación política, sino más bien técnica. El gran problema del legislativo es que se hace política sin técnica y sin método. Entonces por eso es que se pierden tanto. Ahora, si quieren impactar, o en la lógica del Pacto por Tabasco querían impactar tantas leyes, lo primero que tenían que hacer es revisar el Poder Legislativo. El Poder Legislativo debe de repensarse bajo criterios y modelos que otros estados tienen. Yo no estoy descubriendo el agua tibia, sí, claro. O sea, hay otros estados que lo tienen, que están bastante avanzaditos en cómo deben de funcionar las... ¿Cómo cuáles? Pudiéramos hablar de Jalisco, pudiéramos hablar de Nuevo León, pudiéramos hablar de Guanajuato, como lo más sobresaliente, y yo me quedaría con Jalisco. Y es que la historia es el reflejo de la inestabilidad política estatal, así lo refirió. La historia reciente del estado nos muestra una gran inestabilidad política que condiciona la falta de creatividad para la solución de problemas. Hemos vivido en conflicto prácticamente desde 1988, hay una inestabilidad en la permanencia de los gobernadores, fuimos el primer estado que tuvo su éxodo por la democracia, que fue impulsor de muchas cuestiones democráticas y es cuestión de aplaudirlo, ¿no? Pero también fuimos un 94 y un 95 con las famosas cajas, tuvimos nuestra primera elección anulada, todo es un proceso, todo ese proceso hay que revisarlo, pero revisarlo de una manera madura, no para culpables, sino para responsables. También habló del vacío que existe en el PRI estatal. ¿Cómo sentar al PRI si el PRI estaba en un proceso de redefinición de sus liderazgos interior, ¿no? Entonces tenías ese factor que te afectaba directamente la mesa de los acuerdos, ese vacío. Pero con independencia de eso, debieron crear un grupo de trabajo. Sí, o sea, aquí no se vale que las circunstancias te delimiten tan avasallante, pues. Pero dejó en claro que el Congreso cuenta con una persona experta en afrontar crisis parlamentarias, Arturo Núñez Jiménez. En el 97 el Congreso colapsó y el diputado tabasqueño que encabezaba el Congreso era el gobernador Núñez. O sea, tienen a una gente que sabe de las crisis parlamentarias y las sabe sobrellevar, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que revisar nuestro proceso histórico nacional y de esa crisis que se dio en el 97-98 más o menos, si no me falla la memoria, salieron fortalezas del Congreso. En Tabasco. Lo primero que hicieron fue revisar su ley orgánica. Ricardo León Carabeo ve la falta de madurez política en los representantes en las curules, así lo refirió. Dense cuenta que necesitamos como tabasqueños y como Estado y actúen en consecuencia. Es una cuestión de madurez política, de trabajo en equipo, de buena comunicación, de anteponer primero buenas ideas a intereses personales, de olvidarse. En el tema de políticas públicas hay unos términos muy interesantes. Hay uno que se llama la egodefensa. De repente creen que todo... Egodefensa. Es decir, aquellos que creen que tienen la patente de la verdad, claro, ¿no? Y luego hay otro que se llama el recurso del diablo. No me siento con fulano porque, no me siento con tal partido porque seguramente me va a engañar. No, pues no puedes llegar a un acuerdo así. Tiene que haber madurez para poderlo hacer. Para finalizar, el maestro Carabeo ve colapsada la ideología de los partidos. Todos los partidos tendrán que hacer un ejercicio hacia adentro. Yo sí creo, a nivel de convencimiento, que están colapsadas las ideologías de los partidos y hay demasiadas parcelas y cada uno tiene visiones individuales y lo que se debieran preocupar es por irse a las estadísticas, a los datos duros de la realidad del Estado y actuar en consecuencia. Informó para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.